Esto contra luz. ¿No me ves? Sí. ¿Se me ve mejor o no? Bueno, ¿cuál es la idea, chicos? La idea es tratar de que ustedes tengan algo mejor. Mayra González, ¿se escucha Mayra o no? Sí, escucho. Bien, bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar sobre los proyectos. Entonces la idea es que ustedes sepan más o menos cómo trabajar. En base a eso, solamente un grupo me presentó una propuesta. ¿El resto de los que están acá tienen idea sobre lo que van a trabajar o no? No, profe. ¿No? ¿Alguno más? ¿De a uno nomás? ¿No? Bien. La idea es que el trabajo de ustedes integre las distintas variantes que tiene su carrera. Ustedes vieron que en el último año tienen 3 materias que son específicas del área, que son control, telecomunicaciones y electrónica industrial. ¿Sí? Entonces la idea es que su proyecto tenga una parte de cada una de las áreas. ¿Sí? Es una lástima que ustedes no llegaron a ver ningún tipo de clase, pero en función de lo que estuvieron viendo, ¿ya tuvieron clases de telecomunicaciones, por ejemplo, o no? ¿Y de electrónica industrial? Sí, profe. ¿Sí? De telecomunicaciones nada más. ¿Industrial todavía no? Bueno, en telecomunicaciones, por ejemplo, ¿qué pueden implementar ustedes que sea del área? ¿En qué se basa telecomunicaciones básicamente? ¿O qué trata telecomunicaciones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ninguno? A ver, lo que tengo primero acá en la lista, a ver. Cebueluk. ¿Se escucha Cebueluk o no? Rostán, González. Vamos por orden alfabético que tengo acá en la lista. ¿Alguna que se anima No sabemos nada, profe. no sabe nada? ¿Y telecomunicaciones? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué puede llegar a ser telecomunicaciones? Lo básico. ¿Para qué sirve? Y para comunicarnos y esas cosas. Exacto, eso nada más, es eso. Es para realizar una comunicación entre 2 o más usuarios. Es básicamente eso. Después telecomunicaciones lo que van a ver es el análisis matemático y la implementación electrónica para poder realizar ese enlace. ¿Está? Los distintos tipos de enlaces que hay y abarcaría toda esa parte, ¿sí? Entonces, del área de telecomunicaciones sería la implementación de algo que me permita realizar la comunicación a distancia de dos diferentes usuarios. ¿Está? O sea, ahí tendrían que ustedes buscar la forma de comunicar dos bases diferentes. Qué sé yo, por ejemplo, tomo un dato de temperatura, por ejemplo, y lo envío a una computadora o a algún sistema de control para analizarlo o para que actúe en consecuencia. ¿Entiendes? Por ejemplo, un sistema meteorológico está tomando la temperatura en un punto y pasa ese valor a una base que lo que hace esa base es representarla en una página, por ejemplo. Entonces nosotros podemos saber en todo momento cuál es la temperatura que hay en ese lugar. Eso se hace en base a un enlace de telecomunicaciones. ¿Se entiende? Entonces, una parte ahí sería comunicar dos medios diferentes. La comunicación puede ser o cableada o por aire, dependiendo de lo que ustedes quieran. Por aire, utilizando AM, FM, Wi-Fi, cualquier medio aéreo que ustedes piensan que puede servir para comunicarme esos dos lugares.
Y por cable, bueno, por cable puede ser fibra óptica, RJ45, cable telefónico, cualquier tipo de comunicación por cable que se puedan imaginar ustedes. ¿Me van siguiendo? Bien. Después del área de industrial, ahora cuando empiezan a ver con el profe, van a ver, como dice la palabra, es darle a la electrónica que ustedes tienen o ya directamente un ámbito de trabajo. Entonces, la diferencia con respecto a las otras áreas es que en el área industrial normalmente se trabaja con ambientes que son ambientes ruidosos o ambientes peligrosos, y además se trabaja normalmente con mucha potencia. Entonces se trabaja con motores, se trabajan con grupos, generadores, cualquier equipo que consuma mucha potencia, ¿sí? Entonces tendrían que ustedes ahí darle algún tipo de aplicación para ese área. Entonces, manejar alguna etapa de potencia, ¿sí? Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista de la electrónica industrial, una aplicación a algo de potencia, que mueva un motor, que controle un motor, que me varíe la velocidad de un motor, que pueda controlar, que sea un sistema controlado, una cinta transportadora, por ejemplo, cualquier elemento de control destinado ya directamente a la electrónica industrial, o sea, con un ámbito industrial, o sea, que ya esté en un lugar de trabajo determinado. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Y con respecto al control, que es lo que ven conmigo, nosotros, ustedes como vieron, ya empezamos a hacer algunas clases y vieron que en la primera parte trabajamos sobre el control de herramientas CNC, o sea, cómo utilizar la fresadora, por ejemplo. Ahora, si notaron, estuvimos viendo en los que pudieron ya ingresar y hacer el trabajo, vieron que ya estuvimos viendo los distintos tipos de señales que tenemos, porque con esas señales después vamos a ver las formas de controlar esas señales. Entonces, desde el punto de vista de control, lo que yo les pido es que tenga algo de herramientas CNC, y normalmente lo que hacen con las herramientas CNC es hacer la carcasa de su producto. Entonces, si tienen algún tipo de control, con la fresadora o con la impresora 3D, lo que pueden hacer ustedes es directamente la carcasa de ese equipo. ¿Está? Y después lo que pueden llegar a armar desde la parte de control es la plaqueta, el prototipo en sí, que implicaría un tipo de programación. ¿Está? Hay dos compañeros que me dicen que no se escucha. Vargas y Franco. Deberían activar su micrófono. ¿El resto me escucha bien o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, ¿Eh? Sí, pues, profe. Bien, entonces por ahí es el micrófono de los compañeros, no vamos a mandarle un mensaje. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es algunas alternativas de trabajo que puedan llegar a tener y algunas ideas sobre lo que es la parte de control. ¿Sí? Ustedes ya vieron programación el año pasado en la parte de robótica. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, ahí seguramente trabajaron con Arduino o con PIC. Con Arduino trabajamos, profe. Con Arduino, bien. Para la parte de control, yo normalmente lo que hago es trabajar, originariamente trabajábamos solamente con PIC. Después nos fuimos modernizando un poco porque todas las plataformas hoy en día vienen con Arduino, ¿sí? Pero para que sea equitativo el tema, porque por ahí algunos trabajan con Arduino y hay otros que trabajan con PIC, lo que hacemos es trabajar de la siguiente manera. Yo no les permito utilizar la placa en sí que viene el Arduino Uno, el Arduino Mega, el Arduino Nano. Yo no les permito utilizar eso, sino lo que tienen que hacer del Arduino es utilizar solamente el microcontrolador. No sé si se entiende.
vieron que el Arduino, vamos a suponer el Arduino 1, que es el más común que seguramente con el que la mayoría trabajó. Vieron que tiene la plaqueta y esa plaqueta ya tiene dentro de la misma la fuente de alimentación y la parte de control de puertos. O sea, ya tiene el RS232 que me permite conectar esa plaqueta a la compu, por ejemplo. Pero en sí el cerebro de todo eso, o sea, cuando ustedes programan, lo que hacen es programar el microcontrolador, el ATmega, el 328P, que es el integradito de mayor cantidad de patas, tiene 14 patas por lado, tiene 28 patas en total. Entonces, ustedes lo que hacen en realidad es programar ese micro. ¿Cuál es la idea acá? Que ustedes saquen ese microcontrolador, le pongan el oscilador que corresponde, o sea, le ponen su cristal y le ponen sus capacitores y trabajan con el microcontrolador y arman una placa en función de ese micro. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Es lo mismo que el PIC. Vieron que el PIC, que es el de la gama, vamos a ir viendo clases ya de PIC, porque ustedes no vieron nada de PIC el año pasado, deberían haberlo visto, pero sé que no lo vieron, así que vamos a empezar a ver algo. Ya no es ATmega, sino que es de otra marca. Entonces vamos a trabajar sobre los PIC, vamos a trabajar la programación y van a ver que el integrado tiene un oscilador que se genera con 2 capacitores y un cristal y se alimenta con 5 voltios. Entonces ustedes tendrían que armar una placa que tenga la fuente de alimentación, que tenga el microcontrolador, que tenga el oscilador para el micro y que tenga toda la etapa de entrada y de salida del micro. Qué sé yo, si ustedes quieren controlar un motor, ustedes saben que para poder controlar un motor necesitan un control de motor. No pueden alimentar directamente desde el Arduino el motor porque van a quemar el Arduino, porque consume mucha corriente el motor. Entonces sí o sí necesitan una tapa de potencia. ¿Sí? Todo ese conjunto, o sea, la fuente, el cerebro, que sería la parte de los microcontroladores, más la tapa de potencia, debería estar en la misma placa. ¿Sí? O sea, ustedes tendrían que armar el conjunto, la placa completa, dentro del mismo diseño y que sea un prototipo funcional. ¿Sí? Desde mi área, yo lo que voy a hacer es evaluar la parte de programación y la parte de manejo de herramientas CNC. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, una pregunta. En Sí. el caso de que no tengamos computadora Ujú. y tengamos que hacer la programación en la casa, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí se va a empezar a complicar. Eso es, lamentablemente es una realidad. Sí o sí, ahí ya vamos a necesitar algún tipo de herramienta. Yo sé que para Arduino hay plataformas o programas en el Marketplace que le permite a ustedes programar con bloques, pero pueden programar. De última, yo buscaría la forma a ver de que puedan programar el PIC también con algún tipo de bloques que tenga el Marketplace para que puedan trabajar con el celular. Pero con que Bueno. ustedes puedan avanzar en lo que es el diseño en sí de la placa, porque ustedes ya están capacitados para hacer un diseño de una placa, ya pasaron por toda la electrónica básica. Lo único por ahí que tendríamos que ver, y ya arrancamos la semana que viene, es qué necesita cada micro para funcionar. Entonces, si yo le doy las pautas a ustedes, bueno, el micro necesita esto para arrancar, necesita esto como tapa de salida, esto como entrada, seguramente lo van a poder diseñar. Entonces, vamos a arrancar con esa parte que sería el diseño y esperemos que para cuando necesiten programar ya podamos estar en la escuela. La idea es que para octubre se pueda comenzar a arrancar. No sé si escucharon, pero los chicos del último año, ustedes en realidad son los que tienen prioridad para arrancar porque se tienen que recibir, o sea, se tiene que cerrar el año de alguna manera. El área técnica, como es su caso, es bastante
separado del resto, vamos a decirlo de alguna manera, porque a nosotros ustedes sí o sí lo tenemos que evaluar con algo práctico. O sea, no puede ser todo teórico como puede ser un bachiller común. ¿Se entiende o no? O sea, sí o sí ustedes tienen que tener un contenido práctico. O sea, tienen que estar en el laboratorio y hacer algo. Por ejemplo, acá ustedes tienen que ir y probar la fresa, tienen que ir y probar la impresora 3D, tienen que ir y probar un osciloscopio, un generador, tienen que ir y probar, qué sé yo, un analizador de espectro que ven en ensayo y mediciones o que ven en telecomunicaciones. O sea, ustedes necesitan un nivel de práctica que la idea es que cuando se arranquen las clases vayan y hagan directamente el laboratorio, que no vayamos a ver teoría, sino que vayamos, utilicen los equipos, vuelvan a la casa, se vaya rotando el grupo y la teoría la sigamos viendo de esta manera y cuando van al laboratorio directamente hacen todo lo relativo a lo práctico. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Sí? profe. Por eso les Sí. repito, la idea es que ojalá podamos arrancar en octubre y bueno, va a ser con grupos reducidos. La particularidad de ustedes es que son muchos, así que seguramente más de 10 no va a haber y van a ser 3 grupos o 4 de más o menos 10 personas. Pero esa es la idea, que vayan y hagan directamente laboratorio, que no estemos haciendo contenido teórico porque vamos a tratar de avanzar lo que más podamos por acá, por este medio. ¿Sí? Y bueno, yo voy a buscar las alternativas como para que aquellos que no tengan compu que lo puedan hacer con el celu. Vamos a ver si hay algunas aplicaciones que lo puedan diseñar. Igual, las particularidades, ustedes vieron varios lenguajes de programación o creo que lo vieron porque estaban en los contenidos. Van a ver que siempre arrancamos con un diagrama de flujo. Ustedes, si realizan bien su diagrama de flujo o realizan bien su algoritmo de programación, después el lenguaje, como para pasarlo, ya es más un tipeo de instrucciones. O sea, no es tan complicado como si le están errando ya directamente en la lógica o en el armado de la placa. La placa se puede probar tranquilamente y si está bien, después la programación se puede llegar a salvar. Siempre hay una forma de encontrarle la vuelta y que se pueda probar su diseño. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Profe, le pregunto, sí, profe, Sí. eh, ¿hay una medida límite para la placa o no? No. No hay una medida límite. Ah, bueno. Después vamos a ir viendo las alternativas. Ustedes vieron, por ejemplo, que toda placa necesita una alimentación. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, yo necesito esta alimentación, pero hay fuentes conmutadas, ustedes vieron que hay fuentes conmutadas y de la netbook, de la lamparita que da vuelta, de lo que sea, ustedes vieron que viene la fuente conmutada ya directamente para ese prototipo. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, mi placa necesita esta tensión, yo voy a alimentar con esta fuente que ya viene comprada. Si ustedes me justifican que el costo que consideran sale esa fuente en comparación con lo que a ustedes le va a salir a armar, si está bien justificado, pueden tranquilamente comprar una fuente o ya la fuente que tienen en la casa que larga 5 voltios o que larga 12 voltios, si la van a ocupar, la pueden ocupar, hacen el diseño de la placa como para poder introducir esa fuente y se usa. O sea, no es que, acá más que nada la idea es que ustedes sepan qué equipos utilizar. No hace falta que en la misma placa esté la fuente, que esté toda la transitoria de potencia. ¿Se entiende? Entonces, si hay alguna Profe, una cosa que pregunta. puedan ensamblar, se puede hacer. Sí, sí. Lo que no mandaron el proyecto, ¿usted no va a dar algún proyecto para hacer? ¿Sería de lo que usted eligió, no? Yo armé algo acá, les voy a mostrar mientras que yo hablo. Yo armé algo de algunos proyectos que se me ocurrió en el momento, pero ustedes son algunas ideas. Ustedes si tienen alguna otra idea, no sé si se llega a ver ahora. Si tienen alguna otra idea, lo pueden hacer en función o en similar a esto. El proyecto tiene que, sí o sí, surgir de una problemática. Entonces, donde ustedes ven una problemática, traten de solucionarlo
ocupando las distintas áreas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces yo, por ejemplo, hoy a la mañana anoté algunas. ¿Sí? Anoté algunas que les muestro ahí, después ustedes lo pueden ver tranquilamente o les paso al grupo, como para que ustedes tengan una idea de hacia dónde ir. No necesariamente tiene que ser tal cual como está ahí, pero por lo menos para que ustedes les abra un poco la cabeza y vean una idea de cómo más o menos encarar el proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Profe, Sí. con mi grupo estábamos pensando Ujú, en un dispositivo automatización de invernadero ujú. que se controlaría por medio del Wi-Fi. ¿Cómo se...? Sí, sí. Puede ser, tranquilamente. Díganme nomás, yo ahora voy a pasar unas pautas sobre respuestas que tiene que tener su proyecto, pero la idea es que abarque las distintas áreas. En ese caso, si estaría bien encarado, se puede hacer tranquilamente, porque estaría cubriendo las 3 áreas de trabajo. ¿Sí? Bueno, Lo normal, lo que se hace año a año, es evaluar el prototipo, la programación y el informe. ¿Está? Por ahora lo que ustedes pueden avanzar es en el informe y en la programación, aquellos que tienen compu. La programación implicaría también el armado, el diseño de la placa. ¿Está? Entonces, lo que pueden hacer ya para esta semana, cerrando ya esta semana y nos volvemos a encontrar el lunes, o ahora vamos a charlar sobre cómo vamos a seguir con las clases, pero para la semana que viene ya es definir claramente qué idea va a ser cada grupo, definir el entorno de programación que va a utilizar y ya ir definiendo el grupo de trabajo y empezar con su informe, o sea, hacer una pequeña introducción, cuál es la problemática que encontraron y cuáles son las posibles soluciones a esa problemática. Y de esas posibles soluciones, cuál es la solución que ustedes van a elegir. ¿Se entiende? Profe, Sí. cuando dijo la problemática que encontramos, Ujú. usualmente nosotros hacíamos eso cuando estábamos en práctica con el proyecto. ¿Y Sí, cómo lo podremos hacer ahora? de la misma manera. O sea, acá ustedes, a ver, si ustedes pueden elegir la problemática, mejor. ¿Sí? Acá no hay o sea, yo no les doy a ustedes, bueno, la problemática va a ser esta que está acá. ¿Sí? Acá la problemática es abierta en función de lo que el grupo decida. El grupo decide, bueno, mira, yo tengo esta problemática en mi barrio, en mi casa, en lo que sea. eh, entonces, el grupo define la problemática y en función de esa problemática, las soluciones y cuál va a implementar. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. se entiende, profe. Bien. Por eso, yo acá, y lo que están viendo ustedes ahora en pantalla es algunas problemáticas que hay, la mayoría como eje la pandemia. ¿Sí? La mayoría de estas problemáticas o soluciones o proyectos que están acá son en función de la pandemia, encarar algo de la pandemia. Ahora, si ustedes me dicen, en mi barrio hay esta problemática, en mi casa hay esta problemática y nosotros queremos encarar este proyecto, es válido también. Esta tiene como problemática ese eje, ¿sí? Pero más que nada yo les planteo esto como para que ustedes tengan una idea, un pantallazo de qué es lo que tiene que tener su proyecto. Profe, ¿Sí? ¿nos va a dar un modelo de informe a seguir? Sí, les paso, no hay problema, pero es el que ya venimos trabajando. Así que, pero les vuelvo a pasar, cosa que lo tengan y todos trabajen sobre el mismo. Sí, sí, se los paso. ¿Estamos?
Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Eh, ¿Sí? Bueno, la idea es seguir todas las semanas tratando de hacer una reunión así, por más de que dure 15, 20 minutos, saber cómo están, cómo avanzan con el proyecto, si pudieron avanzar, si no pudieron avanzar. Yo les voy a seguir dando contenido en la plataforma, cosa que ustedes lo puedan realizar, pero la idea es tratar de encontrarnos así por lo menos media hora por semana. Ustedes tienen 3 materias, así que por lo menos yo quiero hacer 2 encuentros por semana con ustedes. Podemos trabajar o lunes y jueves, o miércoles y jueves, o miércoles dejar ya este horario y definir otro horario. Puede ser tranquilamente lunes y miércoles, por ejemplo, cosa de que sea separada los días. Pero entonces un día vemos una materia y otro día vemos otra. Y después vamos turnando las materias, por ahí hay algún contenido que no se necesita ver, entonces vamos trabajando sobre otras materias. ¿Sí? Después, yo voy a estar conectado siempre en el horario de su materia, voy a estar conectado en la plataforma. O sea que cualquier duda que ustedes tengan me pueden consultar en ese horario, no hay problema. Si ustedes no saben el horario, voy a subir el horario. Entonces nos organizamos mejor de esa manera. Cualquier consulta que tengan en particular, me lo pueden hacer, ya sea por la plataforma o por el WhatsApp en el horario de la materia. Entonces yo contesto directamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. sí, ok. Y dejar, ¿qué les parece lunes y miércoles o miércoles y jueves a las 16? Sí. ¿Sí? ¿Les Sí, parece? profe. Entonces dejamos el próximo encuentro para el próximo miércoles y ya dejamos fijo miércoles y jueves a las 16 horas para trabajar con ustedes. Entonces yo ya tengo definido miércoles y jueves esos 2 horarios con ustedes y trabajamos. Puede durar media hora y si hay más consultas, bueno, seguimos y seguimos charlando sobre los temas que haya que hablar. ¿Está? Profe, Sí. para los grupos que no tienen proyecto, ¿usted va a pasar ahora por el grupo de WhatsApp? No sé si están viendo el Word Eh, ahora en pantalla o no. sí, Sí, bueno, les paso eso también por el grupo de WhatsApp. Ahí van a ver que hay varios proyectos. Cada uno puede elegir uno diferente. bueno. ¿Sí? Igual les paso este Word, les voy a pasar por el grupo, entonces lo tienen ahí. ¿Está? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. No, ninguna. Bueno, entonces, con respecto al trabajo, creo que aquellos que leyeron por ahí el material, que ya pudieron leer, vieron que más que nada era contestar preguntas. Es bastante intuitivo esta primera parte, no hay ningún ejercicio todavía, así que es más de interpretación del texto. Por eso creo que mucho problema no va a haber, pero no sé si alguno tiene alguna duda, me consulta, no hay problema. Profe, ¿Sí? yo no sé cómo hacer el punto 10 que mandó usted, Ajá. que decía linealice la curva característica del diodo. Bien. Para linealizar una función, lo que había que hacer era determinar diferentes tiempos. Entonces, una curva del diodo, por ejemplo, es una función que varía a lo largo del tiempo. ¿Sí? Para linealizar una función, yo lo que considero es que esa función es de tal punto hasta tal punto una recta. Por más de que sea una curva, yo considero que si de este lado a este lado hay poco trayecto de curva, lo considero como una parte recta. ¿Se entiende? Sí. Sí, Entonces, tratar de dividir esa curva del diodo, ustedes vieron que la curva del diodo hace esto. O sea, es una exponencial, es una e a la x. ¿Sí? Entonces, si tienen su eje así, la curva del diodo hace esto. ¿Sí? Entonces, linealizar esa curva sería trazar una o dos rectas para linealizar esa función. Entonces, yo puedo considerar que la primera parte es recta hasta acá y la segunda parte crece de forma recta hacia arriba. ¿Sí? Entonces, defino esa curva sí. del diodo en lugar de definirla como una función exponencial, que verdaderamente es así,
la defino por medio de dos rectas directamente. ¿Sí? La ventaja de definir a una función como una recta es que la recta es mucho más fácil de manejarla matemáticamente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo dos ecuaciones de una recta y quiero saber cuál es su valor final, directamente la sumo y ya está. ¿Sí? O sea, es más fácil de manejarla matemáticamente a una recta que a una exponencial. ¿Sí? Más que nada es por eso. Después cuando empecemos a trabajar, porque control tiene muchísima matemática, lamentablemente para los que no les gusta la matemática, se van a embarrar un poco acá, pero tiene mucha matemática y cuando empecemos a analizar funciones que varían en el tiempo y mucho, normalmente para que esa función sea más fácil de manejar, se la linealiza. Es uno de los parámetros de las primeras cosas que se hacen para poder trabajarla mejor o más fácil. ¿Está? Sí, sí, profe. ¿Está González? ¿Entendió? Más o menos. Más o menos. La Bueno, verdad, no entiendo bien cómo yo puedo sacar los números, no, digamos, no. para poder hacer esa línea. Bien, por el momento no hace falta que vos me digas cuál es la ecuación de la recta. Por el momento solamente es un gráfico. Entonces vos me decís, Ah, bueno, bueno. es una curva, bueno, yo a esta parte la considero recta hasta acá y a esta parte recta sí. Eso es todo por ahora. Que se entienda el concepto de linealización nada más. Más adelante ya vamos a linealizar y vamos a definir en cada curva qué recta me va a representar y vamos a dar ya la ecuación de esa recta. Bueno, Bien. Bueno chicos, les dejo esa actividad. Yo igual voy a subir al grupo eso, cosa de que para el miércoles ya me tengan definido todos los grupos, esas 4 cosas. El proyecto en el que van a trabajar, la plataforma de programación que van a utilizar, cuál es la problemática y cuál es la solución de su proyecto. ¿Ya está? Y les subo el modelo del informe también. Ok, profe. ¿Estamos chicos? Bueno, estamos entonces. Cualquier consulta, mándenme nomás Estamos, profe. por el foro o por WhatsApp y la tratamos de resolver. ¿Está? bueno, profe. ¿Listo? Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Eh,